Las emociones, parte fundamental de nuestro día a día, sensaciones, emociones, eso que nos mueve, que nos impulsa, que hace que hagamos todas nuestras actividades y que reaccionemos de una manera u otra, pero que también es responsable de también algunas dolencias o malestares que podamos sentir en nuestro organismo, que no solamente es la parte emocional o la parte psíquica la que se ve afectada, sino que también si no sabemos llevar un balance o no sabemos reconocer qué nos está pasando, podría hacer que usted pues tenga un desbalance en su cuerpo. Estamos hablando con el doctor Marcos Sorgi, en este caso sobre las emociones, cómo nos afectan, y estábamos hablando del estómago. Eso que también es llamado el segundo cerebro está ubicado acá. Y precisamente como especialista en la materia, pues le pregunto esta parte y bueno, como decíamos en la parte anterior, muchas de las sensaciones se van a presentar o manifestar en nuestro estómago. Tristeza, alegría, emociones e inclusive cuando estamos enamorados. Sobre todo la rabia, es un punto focal ahí. ¿Has estado alguna vez enamorada? Porque mencionaste que sentías maripositas en el estómago cuando estabas enamorada. Sí, precisamente hemos sentido por lo menos alguna vez en la vida esta sensación de sentir estas mariposas en el estómago, seguida de esa sudoración en las manos, esa sensación que tenemos, o también esa sensación que podemos sentir en esta área. Son emociones bastante satisfactorias. Te estás convirtiendo en una experta. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo liberarlas? ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo hacer que esas emociones sean positivas para tu vida y logres superar tus estados y conquistar nuevas vetas y nuevas cimas? Bueno, eso es conociéndote a ti misma. Cuando sientes esas emociones y sientes que tu cuerpo reacciona con tensión, bueno, sabes que tienes que trabajarlo. Efectivamente, la pregunta que hacías antes en los dolores musculares, artríticos o el movimiento intestinal, efectivamente son el reflejo de un pensamiento que tienes, un pensamiento que te está machacando y que te da tristeza, que te da pesar, te produce un desbalance. Entonces, cuando lo liberas, te empiezas a sentir mejor. Entonces, ese es un camino interesante que debes recorrer en el camino de conocerte a ti misma, a ti mismo, hacia adentro. Y ese camino te produce paz. La paz es la cápsula de tratamiento para esas emociones. Precisamente relacionada a esta parte articular, que ya que la estamos nombrando, la parte estomacal, tenemos una pregunta en nuestra cuenta de Instagram, en este caso mi cuenta @DanielaJSalas, nos la hace Miguel-El Galán N, y dice: buenas tardes, a veces siento que los dolores, a veces es cierto que los dolores de espalda, cuello y articulaciones hacen que los niveles de tensión arterial se eleven rápidamente, ¿y cómo erradicarlo? Pregúntale. Bueno, son dos dolores diferentes. La tensión muscular y lo que es la taquicardia o presión arterial. Son dos sensaciones que están en tu subconsciente y en uno te sientes muy rígido y entonces esa rigidez hace que el cuerpecito pues reaccione y dice, bueno, me está doliendo la espalda, siento peso en los hombros y lo que sea. Tensión arterial es una demostración intrínseca de que las arterias se cierran un poco y entonces aumenta tu tensión, y eso también es algo emotivo, ¿sabes? Entonces lo que hay que hacer definitivamente es que tú entiendas que como cápsula de tratamiento tienes que ir hacia adentro, tienes que buscar la paz, tienes que buscar un balance diferente en tu vida. Si algo te está produciendo ese tipo de emociones que son fricción, son un botón de alarma para que las liberes y vayas y las explores. Y precisamente como son un botón de alarma, también tenemos que saber reconocer bien qué es lo que nos está generando. Así es. Porque de repente hay una serie de situaciones que van a desencadenar diferentes emociones y de repente se lo vamos a atribuir a algo específico y realmente ese no es el problema, sino que de repente es algo mucho más sencillo que está en nuestros día a día y que no sabemos reconocer y que además que a veces lo reconocemos pero que no lo solucionamos al momento. Así es, así mismo. La solución tienes que buscarla e intuirla. Es muy probable que la solución se presente después. O sea, estamos acostumbrados a causa y efecto. O sea, si presiono aquí, sientes aquí el dolor. Pero en las emociones, sientes la emoción ahora, pero probablemente lo que llegue en tu paz, en tu balance, sea después. No tienes que preocuparte. Tienes que entender que ese va a ser un mecanismo de salvataje para que tú te sientas mejor y te sobrepongas.
Muy bien, vamos a hacer a esta hora otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte quiero conversar con el doctor Marco Sorgi porque algunos especialistas han inclusive dibujado un mapa del cuerpo y han señalado lugares específicos en donde nuestras emociones se manifiestan con mayor efectividad y que además pues tienen a veces algunos resultados que nos van a hacer decaer e inclusive es que esta persona se enferme. Vamos a hacer una pausa. Twitter @salud_gb